Nuestros recuerdos dan forma a nuestras identidades y guían nuestras decisiones. Los apreciamos como grabaciones precisas de nuestro pasado. Pero ¿qué pasa si esta percepción es una ilusión? ¿Qué pasa si nuestros recuerdos no son fiables? El cerebro humano, a pesar de toda su complejidad, no es perfecto. La memoria es susceptible a errores y distorsiones. Este documental explora la inquietante realidad de la distorsión de la memoria. A través de la investigación y casos de la vida real, descubrimos cómo nuestros recuerdos pueden traicionarnos. La idea de que nuestros recuerdos no siempre son precisos puede ser inquietante. Dependemos de nuestros recuerdos para navegar por el mundo y para tomar decisiones futuras. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre la memoria. Confiamos en nuestros recuerdos para tener una narrativa precisa de nuestro pasado. Pero ¿qué sucede cuando esos recuerdos se distorsionan o se fabrican? La codificación, el almacenamiento y la recuperación de la memoria son procesos complejos. Nuestro cerebro reconstruye activamente los recuerdos, haciéndolos susceptibles a influencias. Las emociones, los prejuicios y nuestro estado mental actual pueden remodelar nuestros recuerdos. Los falsos recuerdos son recuerdos completamente fabricados que creemos que son reales. Esto tiene implicaciones de gran alcance, especialmente en contextos legales. Experimentos innovadores han desafiado nuestra comprensión de la memoria. Desde el trabajo de Elizabeth Loftus sobre el efecto de la información errónea hasta la manipulación neuronal de la memoria. Descubrimos la sorprendente facilidad con la que nuestros recuerdos pueden ser influenciados. El cerebro humano captura, almacena y recuerda experiencias. Esto es posible gracias a miles de millones de neuronas y billones de sinapsis. La memoria es un proceso activo, moldeado por percepciones y emociones. Comienza con una entrada sensorial que desencadena eventos neuronales. Imaginen el aroma del pan recién horneado mientras caminan por una calle. Esta entrada sensorial inicia una reacción en cadena en su cerebro. Las señales viajan al bulbo olfatorio y luego a otras regiones del cerebro. El hipocampo forma nuevos recuerdos, mientras que la amígdala procesa las emociones. El hipocampo almacena temporalmente la información nueva antes de transferirla. La amígdala asegura que las experiencias emocionalmente significativas dejen una huella duradera. La codificación transforma las experiencias sensoriales en representaciones neuronales. La fidelidad de la información codificada impacta en la precisión y la duración de la memoria. La codificación involucra a múltiples regiones del cerebro trabajando juntas. Las cortezas sensoriales procesan los detalles perceptuales de una experiencia. El hipocampo une los elementos sensoriales en una huella de memoria cohesiva. La unión asociativa nos permite recordar las relaciones entre los detalles. La atención, la excitación emocional y la profundidad del procesamiento influyen en la fuerza de la codificación. Prestar mucha atención mejora la codificación, lo que lleva a recuerdos vívidos. La excitación emocional amplifica la codificación, priorizando eventos significativos. Esto asegura que las experiencias importantes se almacenen en la bóveda de la memoria del cerebro. El hipocampo juega un papel fundamental en la formación de nuevas memorias. Integra información sensorial y emociones en recuerdos cohesivos. La asociación nos permite recordar las relaciones entre los detalles. Imaginen que asisten a la fiesta de cumpleaños de un amigo. El hipocampo entrelaza el lugar, la gente, las conversaciones y las emociones. Actúa como un centro dinámico, consolidando y recuperando recuerdos constantemente. El sueño, el estrés y el entorno influyen en la actividad del hipocampo. Durante el sueño, el hipocampo reproduce patrones neuronales para fortalecer los recuerdos. Este proceso transfiere las memorias a otras regiones del cerebro para su almacenamiento a largo plazo. El hipocampo asegura que nuestras experiencias se conserven y sean accesibles. La consolidación de la memoria estabiliza y fortalece los nuevos recuerdos. Los recuerdos recién codificados son inicialmente frágiles y susceptibles a la interrupción. La consolidación
involucra al hipocampo y la corteza cerebral. El hipocampo almacena temporalmente los recuerdos antes de transferirlos a la corteza cerebral. Esta transferencia implica la reorganización de los circuitos neuronales. La poda selectiva y el fortalecimiento de las sinapsis retienen los recuerdos significativos. Los recuerdos emocionales se consolidan más rápida y persistentemente. El sueño, especialmente el sueño de ondas lentas, juega un papel crítico en la consolidación. El hipocampo reactiva los patrones neuronales durante el sueño para fortalecer los recuerdos. Este proceso protege los recuerdos de la interferencia y asegura su longevidad. El cerebro es como un tapiz súper complejo de conexiones neuronales. Las memorias residen como patrones dinámicos de actividad a través de redes de neuronas. A diferencia de una computadora, los recuerdos se distribuyen en múltiples regiones del cerebro. Esto asegura que, incluso si una parte se daña, otras pueden compensarlo. La corteza juega un papel crucial en el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Diferentes regiones de la corteza almacenan diferentes tipos de recuerdos. El hipocampo conecta aspectos de una memoria almacenados en varias regiones corticales. Imagina recordar una fiesta de cumpleaños de tu infancia. El hipocampo conecta recuerdos visuales y auditivos para crear un recuerdo unificado. Este sistema de almacenamiento distribuido preserva nuestras experiencias pasadas. La corteza cerebral es un vasto paisaje que almacena los recuerdos de toda una vida. Contiene información durante días, semanas, años o incluso toda la vida. Diferentes regiones de la corteza se especializan en almacenar diferentes tipos de recuerdos. Por ejemplo, el neocórtex almacena recuerdos declarativos, esos que podemos recordar conscientemente. Los lóbulos temporales, por otro lado, almacenan recuerdos semánticos, que son nuestro conocimiento general del mundo. ¿Y los lóbulos frontales? Pues, juegan un papel importante en la memoria de trabajo, la que usamos para tareas inmediatas. Los lóbulos parietales están involucrados en la memoria espacial, la que nos permite orientarnos. Y los lóbulos occipitales procesan la información visual y almacenan recuerdos visuales. Finalmente, el cerebelo almacena nuestras habilidades motoras, lo que nos permite realizar acciones automáticamente, sin pensar. Esta organización modular asegura un almacenamiento y una recuperación eficiente de la memoria. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. Recuperar un recuerdo es un proceso reconstructivo. Comienza con una pista de recuperación que activa el recuerdo. Esta pista puede ser externa o interna. Se activan las redes neuronales asociadas con el recuerdo. El recuerdo recuperado es una reconstrucción, no una réplica exacta. Factores como la fuerza del recuerdo original y el estado emocional actual influyen en la precisión. Los recuerdos se desvanecen con el tiempo y los vacíos pueden llenarse con inferencias o invenciones. Recordar con frecuencia fortalece las huellas de la memoria, haciéndolas más resistentes al olvido. La precisión de nuestros recuerdos puede verse influenciada por información errónea. Este proceso reconstructivo da forma a nuestra comprensión del pasado. La fragilidad del recuerdo. Nuestras memorias, aunque parecen robustas, son sorprendentemente frágiles, susceptibles a la distorsión y fabricación. Esta falibilidad tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del pasado y nuestra identidad. La confianza en nuestras memorias puede ser errónea. Los falsos recuerdos son una demostración impactante de esta fragilidad. Estos recuerdos fabricados pueden ser indistinguibles de los genuinos. Nuestros recuerdos están profundamente moldeados por la lente subjetiva a través de la cual experimentamos el mundo. Cada individuo percibe y recuerda los eventos de una manera que es únicamente suya. Esta subjetividad explica por qué dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener recuerdos diferentes.
un fanático puede recordar un concierto como una experiencia trascendente, mientras que otro puede retener solo un recuerdo borroso. Nuestras experiencias pasadas y creencias actúan como filtros, moldeando nuestra percepción y memoria. Las emociones, esos poderosos cócteles de respuestas fisiológicas y psicológicas, juegan un papel fundamental, no solo en cómo experimentamos el mundo en el presente, sino también en cómo recordamos el pasado. Los eventos que evocan emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, tienden a dejar una marca más profunda en nuestros recuerdos, grabados con mayor detalle y recordados con mayor facilidad. Esta resonancia emocional, si bien aumenta la intensidad de nuestros recuerdos, también puede distorsionarlos, haciendo los reflejos menos precisos de los eventos originales. Imaginen, por ejemplo, el recuerdo de una fiesta de cumpleaños infantil. La alegría de recibir un regalo deseado, las risas compartidas con amigos, el dulce sabor del pastel de cumpleaños. Estos detalles cargados de emoción a menudo se recuerdan con mayor claridad e intensidad que los aspectos más mundanos del evento, como el color del mantel o el estampado del papel tapiz. Esta mejora emocional de la memoria está mediada por la amígdala, una pequeña estructura con forma de almendra ubicada en lo profundo del lóbulo temporal del cerebro. La amígdala actúa como una especie de guardián emocional, evaluando el significado emocional de la información sensorial entrante y etiquetando las experiencias cargadas de emociones fuertes para su procesamiento y almacenamiento preferenciales. Cuando nos encontramos con una experiencia que desencadena una fuerte respuesta emocional, la amígdala entra en acción, liberando una oleada de hormonas, incluidas la adrenalina y el cortisol, que mejoran la formación de la memoria. Estas hormonas actúan sobre el hipocampo, la región del cerebro responsable de formar nuevos recuerdos, fortaleciendo las conexiones neuronales que representan la experiencia emocional. Si bien la excitación emocional puede mejorar la intensidad y durabilidad de los recuerdos, también puede conducir a distorsiones. Los recuerdos asociados con emociones fuertes, particularmente aquellos que involucran miedo, trauma o estrés extremo, a menudo están fragmentados, carecen de detalles y son propensos a intrusiones de experiencias no relacionadas. Nuestras mentes, lejos de ser procesadoras objetivas de información, están llenas de sesgos cognitivos, atajos mentales que nos permiten navegar las complejidades del mundo con relativa facilidad. Estos sesgos, aunque a menudo son útiles para simplificar nuestro pensamiento y toma de decisiones, también pueden llevar a errores sistemáticos en el juicio, el razonamiento y, lo más relevante para nuestra exploración de la memoria, el recuerdo. Uno de estos sesgos, conocido como sesgo de confirmación, se refiere a nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirme nuestras creencias preexistentes, mientras que evitamos o minimizamos la información que las contradice. Este sesgo puede llevarnos a recordar eventos de una manera que se alinea con nuestras nociones preconcebidas, incluso si esos recuerdos se desvían de los eventos reales. Por ejemplo, imaginen a dos individuos con puntos de vista políticos opuestos viendo un debate televisado entre dos candidatos. Cada espectador, influenciado por su sesgo de confirmación, es probable que preste mayor atención a los argumentos presentados por su candidato preferido, mientras que ignora o descarta los puntos del candidato contrario. Más tarde, al recordar el debate, cada espectador puede recordar a su candidato preferido como el ganador del debate, incluso si el desempeño real fue más matizado o incluso contrario a su percepción. Otro sesgo cognitivo que puede influir en nuestros recuerdos es la heurística de disponibilidad, nuestra tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos que se recuerdan o imaginan fácilmente. Este sesgo puede llevarnos a creer que los eventos que son vívidos en nuestros recuerdos, tal vez porque estuvieron cargados de emociones o se ensayaron con frecuencia, son más comunes o representativos de lo que realmente son. Por ejemplo, después de ver un reportaje sobre un ataque de tiburón,
es posible que tendamos a sobreestimar la probabilidad de ser atacados por un tiburón, incluso si estadísticamente tal evento es extremadamente raro. Nuestras culturas, tejidas con valores y tradiciones, influyen en cómo vemos y recordamos el mundo. La cultura nos da un marco para entender nuestras experiencias y recuerdos. Diferentes culturas pueden interpretar el mismo evento de maneras distintas. Imaginen una boda. Los rituales y tradiciones varían mucho entre culturas. Algunas bodas son coloridas y festivas, otras solemnes y formales. La cultura influye en lo que recordamos de estos eventos. Nuestras expectativas, esas proyecciones mentales de lo que anticipamos que va a suceder, ejercen una poderosa influencia en nuestras percepciones, pensamientos e incluso en nuestros recuerdos. Este fenómeno, conocido como preparación o priming, ocurre cuando la exposición a un estímulo influye en nuestra respuesta a un estímulo posterior, incluso si no somos conscientes de la conexión. En el ámbito de la memoria, la preparación puede moldear nuestros recuerdos de eventos pasados, haciéndonos más propensos a recordar detalles que se alinean con nuestras expectativas, mientras que pasamos por alto o incluso distorsionamos detalles que las contradicen. Imaginen, por ejemplo, leer una historia sobre una mujer llamada Linda que es descrita como franca, asertiva y apasionada por la justicia social. Más tarde, cuando se nos pide que recordemos detalles sobre Linda, es más probable que la recordemos como abogada o activista, incluso si la historia no especificaba su profesión. Esta tendencia a llenar los espacios en blanco con detalles que se alinean con nuestras expectativas es un testimonio del poder de la preparación para dar forma a nuestros recuerdos. Los efectos de la preparación en la memoria pueden ser sutiles pero omnipresentes. Incluso las señales aparentemente inocuas, como la forma en que se formula una pregunta o el contexto en el que se presenta la información, pueden influir en lo que recordamos y cómo lo recordamos. Por ejemplo, en un estudio clásico de Elizabeth Loftus, los participantes a los que se les preguntó a qué velocidad iban los coches cuando se estrellaron fueron más propensos a recordar haber visto cristales rotos en el lugar del accidente, aunque no había ningún cristal roto en el vídeo original que habían visto. El uso de la palabra estrellaron, un término que implica una colisión más violenta, preparó a los participantes para recordar detalles consistentes con esa expectativa. Nuestras memorias, lejos de ser construcciones solitarias confinadas en los recovecos de nuestras mentes, a menudo se moldean y remodelan a través de nuestras interacciones con los demás. Esta dimensión social de la memoria es evidente en el fenómeno del contagio social de la memoria, la tendencia de los recuerdos a converger y alinearse con los de los demás, incluso si esos recuerdos compartidos se desvían de los eventos originales. Imaginen, por ejemplo, un grupo de amigos recordando unas vacaciones compartidas. A medida que cada amigo comparte sus recuerdos, adornando detalles, destacando ciertos aspectos del viaje y restando importancia a otros, la memoria colectiva del grupo sobre las vacaciones comienza a tomar forma. Los recuerdos individuales, inicialmente distintos y matizados, convergen gradualmente y se alinean con la narrativa dominante, creando una historia compartida que puede o no reflejar con precisión los eventos reales. Este contagio social de la memoria está impulsado por una serie de factores, incluyendo nuestro deseo de conformidad social, nuestra tendencia a confiar en los recuerdos de aquellos a quienes estamos cerca, y la naturaleza reforzadora de las narrativas compartidas. Cuando compartimos recuerdos con otros, no estamos simplemente transmitiendo información, estamos participando en un proceso de vínculo social buscando validación para nuestras experiencias y construyendo una realidad compartida que fortalece nuestro sentido de pertenencia. Sin embargo, esta dimensión social de la memoria también puede conducir a la propagación de información errónea y a la creación de falsos recuerdos. Cuando los individuos en un grupo comparten recuerdos inexactos o fabricados, esos recuerdos pueden quedar incrustados en la memoria colectiva del grupo, lo que dificulta distinguir la realidad de la ficción. El efecto Mandela, acuñado por Fiona Broom, describe cómo grandes grupos comparten falsos recuerdos. Ejemplos incluyen
Los osos Berenstein, recordados como Berenstein, y el hombre del Monopoly con monóculo. Psicólogos sugieren que estos recuerdos surgen de sesgos cognitivos y contagio social. Las emociones son las arquitectas de nuestros recuerdos. Moldean lo que recordamos y la intensidad de esos recuerdos. Eventos cargados de emociones fuertes dejan una marca más honda en nuestro tapiz neuronal. La amígdala, ubicada en el lóbulo temporal, juega un papel crucial en esto. Libera hormonas que mejoran la consolidación de la memoria. Así, los eventos significativos se conservan mejor y son más accesibles. El estrés, una respuesta fisiológica y psicológica a amenazas o desafíos percibidos, ejerce una poderosa influencia en nuestros recuerdos. A corto plazo, el estrés puede mejorar la formación de la memoria. Sin embargo, el estrés crónico puede afectar el recuerdo de la memoria. Imaginen presenciar un accidente automovilístico. El repentino chirrido de los frenos, el sonido del vidrio rompiéndose. Estos detalles estresantes se graban en nuestras memorias. Esta formación de memoria mejorada por el estrés es una adaptación evolutiva. Sin embargo, el estrés crónico puede perjudicar nuestra capacidad de recordar. Este deterioro de la memoria está mediado por la hormona cortisol. El cortisol, en pequeñas dosis, puede mejorar la formación de la memoria. La exposición prolongada a altos niveles de cortisol puede dañar el hipocampo. Este daño puede manifestarse como dificultad para recordar eventos recientes. En casos extremos, el estrés puede conducir a amnesia disociativa, un tipo de pérdida de memoria caracterizada por la incapacidad de recordar información personal importante. Esta amnesia protege a las personas del dolor emocional abrumador asociado con el trauma, el inicio de la falsedad, plantando semillas de duda. Los falsos recuerdos, esos recuerdos de eventos que nunca ocurrieron, no son solo cosas de ciencia ficción o películas de suspenso psicológico. Son una realidad, una prueba de lo maleable que es la memoria humana. Estos recuerdos inventados, a menudo vívidos y detallados, pueden ser indistinguibles de los recuerdos genuinos, haciendo que las personas crean con certeza absoluta en eventos que solo sucedieron en sus mentes. Una de las demostraciones más impactantes del poder de implantar falsos recuerdos viene de la investigación de Elizabeth Loftus, una distinguida profesora de ciencias psicológicas en la Universidad de California, Irvine. En una serie de experimentos innovadores, Loftus y sus colegas demostraron que es posible implantar falsos recuerdos en individuos simplemente haciendo preguntas que insinúan algo o proporcionando información sugestiva. En un estudio, a los participantes se les presentó una lista de eventos de la infancia. Algunos eran verdaderos, basados en información proporcionada por familiares, y uno era falso, perderse en un centro comercial. Se les pidió a los participantes que recordaran tantos detalles como fuera posible sobre cada evento, y si no podían recordar un evento, se les animó a que intentaran imaginarlo. Sorprendentemente, en el transcurso de varias entrevistas, un porcentaje significativo de participantes recordó el evento falso, a menudo proporcionando relatos vívidos y detallados, a pesar de que nunca había sucedido. Este estudio y otros similares proporcionaron evidencia convincente de que los falsos recuerdos se pueden implantar a través de la sugestión, cuestionando la fiabilidad del testimonio de testigos presenciales y destacando la necesidad de precaución en los procedimientos legales donde la memoria es primordial. Las implicaciones de esta investigación van mucho más allá de la sala del tribunal. Los falsos recuerdos pueden tener un profundo impacto en nuestras relaciones personales, nuestras creencias sobre nosotros mismos y los demás, e incluso nuestra comprensión del pasado.
Los traumas, esas experiencias profundamente angustiosas o perturbadoras que superan nuestra capacidad de afrontamiento, pueden dejar una marca imborrable en nuestras mentes, fracturando nuestra sensación de seguridad y destrozando nuestras suposiciones sobre el mundo. Los recuerdos de eventos traumáticos, a diferencia de los de las experiencias cotidianas, a menudo adquieren una cualidad fragmentada, impulsada por los sentidos, cuyos detalles se graban en nuestra conciencia con una crudeza que desafía el paso del tiempo. Imaginen, por ejemplo, a un soldado que regresa del combate, atormentado por los recuerdos de explosiones, disparos y la pérdida de compañeros. Los recuerdos de estas experiencias traumáticas pueden irrumpir en sus pensamientos despiertos, aparecer en pesadillas vívidas o ser desencadenados por señales aparentemente inocuas, como un ruido fuerte o el olor a combustible diésel. Estos recuerdos intrusivos, aunque angustiosos, a menudo van acompañados de una sensación de desapego emocional, como si los eventos le hubieran sucedido a otra persona. Esta disociación, un mecanismo de afrontamiento, permite a las personas distanciarse del dolor emocional abrumador asociado con el trauma, pero también puede dificultar el procesamiento de la experiencia y seguir adelante. Los recuerdos de eventos traumáticos no siempre son precisos o completos. El miedo intenso, la impotencia y el horror experimentados durante el trauma pueden interrumpir la codificación y el almacenamiento normal de los recuerdos, lo que lleva a lagunas en el recuerdo, detalles distorsionados e incluso la fabricación de eventos que nunca ocurrieron. El hipocampo, una región del cerebro crucial para la formación de nuevos recuerdos, es particularmente vulnerable a los efectos del trauma. La exposición prolongada a las hormonas del estrés, como el cortisol, puede dañar el hipocampo, lo que afecta su capacidad para codificar y recuperar recuerdos con precisión. Este daño puede manifestarse como dificultad para recordar detalles del evento traumático, o incluso una incapacidad para recordar el evento por completo. Las memorias reprimidas, esos supuestos recuerdos enterrados de eventos traumáticos, han sido objeto de intenso debate y controversia, dividiendo a la comunidad de salud mental. Quienes defienden la teoría argumentan que representan recuerdos genuinos de trauma, mientras que los escépticos sostienen que son producto de sugestión. El concepto ganó atención en los años 80 y 90, impulsado por informes de abuso sexual infantil. Sin embargo, pronto fue objeto de escrutinio. Los investigadores cuestionaron la validez científica, argumentando que la memoria es un proceso reconstructivo, vulnerable a la distorsión y la fabricación. Nuestra memoria, aunque a menudo la percibimos como un reflejo fiel del pasado, es sorprendentemente propensa a errores, distorsiones e incluso invenciones. Estos fallos de memoria pueden influir en nuestras decisiones, moldear nuestras relaciones e incluso distorsionar nuestro sentido de identidad. Comprender estos errores es esencial para una visión crítica de nuestros recuerdos. Imaginen olvidar una cita importante, perder las llaves o llamar a alguien por el nombre equivocado. Estos lapsus de memoria pueden ser frustrantes, vergonzosos e incluso costosos. Sirven como recordatorios de que nuestros recuerdos no son infalibles. La transitoriedad, ese desvanecimiento gradual de los recuerdos con el tiempo, es un aspecto inevitable de la experiencia humana. Es una prueba de que nada es permanente, ni siquiera nuestros recuerdos más preciados. Como una fotografía expuesta a la intemperie, nuestros recuerdos se desvanecen, sus colores se apagan, sus detalles se vuelven borrosos. Este deterioro gradual de la memoria no es un fallo del cerebro, sino una característica esencial. Nos permite priorizar información importante y adaptarnos a nuevas circunstancias. La distracción, esa experiencia tan familiar de olvidar dónde pusimos las llaves, perder una cita o no recordar el nombre de un amigo, es un testimonio de la naturaleza voluble de la atención. Nuestros cerebros, bombardeados con un flujo constante de información sensorial, deben atender selectivamente a los estímulos más relevantes. También nos hace vulnerables a la distracción. El bloqueo,
Esa frustrante experiencia de saber que sabemos algo pero no poder recuperarlo, es un error de memoria común y desconcertante. Es ese fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua, donde la respuesta parece cercana, pero fuera de nuestro alcance. El bloqueo ocurre cuando hay una interrupción en el proceso de recuperación, impidiéndonos acceder a la información almacenada. Esta interrupción puede ocurrir en varias etapas del proceso de recuperación. Una posible explicación es que las claves de recuperación son demasiado débiles o insuficientemente específicas. Imaginen tratar de recordar el nombre de un actor que vieron en una película hace años. Pueden recordar el rostro del actor y la trama, pero el nombre sigue siendo esquivo. Las claves de recuperación pueden activar una red de recuerdos relacionados, pero no identificar el nombre. Otra posibilidad es que otros recuerdos interfieren con el recuerdo objetivo. Esta interferencia puede ser proactiva o retroactiva. Por ejemplo, al tratar de recordar el nombre de un nuevo conocido, puede recordar el nombre de alguien similar. Los recuerdos similares se almacenan en redes neuronales superpuestas, creando competencia para la recuperación. Atribución errónea. El código fuente de la confusión. La atribución errónea es un error de memoria donde atribuimos un recuerdo a la fuente incorrecta. Por ejemplo, recordar una conversación que en realidad ocurrió en un sueño, o compartir una anécdota leída en un libro como si fuera propia. La atribución errónea ocurre cuando la fuente de un recuerdo se vuelve borrosa con el tiempo. Esta confusión puede ocurrir por el paso del tiempo o la interferencia de recuerdos similares. La amnesia de la fuente es cuando recordamos información pero no su origen. Por ejemplo, saber que Canberra es la capital de Australia, pero no recordar dónde lo aprendimos. La amnesia de la fuente es común para información aprendida pasivamente. La criptomnesia ocurre cuando creemos que una idea es nuestra, pero en realidad la hemos encontrado antes. La criptomnesia es involuntaria y ocurre cuando olvidamos la fuente de una idea. La atribución errónea puede tener consecuencias significativas, especialmente en entornos legales. Los testigos oculares pueden atribuir erróneamente un rostro visto en una fotografía al autor del delito. Este tipo de atribución errónea destaca la importancia de obtener el testimonio de testigos oculares lo antes posible. La memoria humana es maleable. La sugestión puede alterar nuestros recuerdos, incorporando detalles erróneos. Recordamos fragmentos y llenamos vacíos con suposiciones. La información externa puede cambiar el contenido y significado de nuestros recuerdos. Niños y ancianos son más vulnerables a la sugestión. El sesgo colorea nuestros recuerdos con nuestras creencias, expectativas y miedos, revelando la naturaleza subjetiva de la memoria. Nuestros recuerdos se filtran a través de la lente de nuestro presente, distorsionándose para alinearse con nuestra visión actual del mundo. Este sesgo refleja la poderosa influencia de nuestras perspectivas individuales, moldeadas por nuestras personalidades y experiencias. Por ejemplo, unas vacaciones pueden ser recordadas de manera diferente por cada hermano. Un hermano puede recordar risas y aventuras, mientras que otro recuerda discusiones y aburrimiento. Estos recuerdos divergentes no significan que uno tenga razón y el otro no. Reflejan cómo nuestras perspectivas individuales pueden colorear nuestros recuerdos del pasado. A lo largo de este viaje a las profundidades de la memoria humana, nos hemos encontrado con un tema recurrente, lo escurridiza que es la verdad. Nuestros recuerdos, lejos de ser grabaciones objetivas del pasado, son fluidos, maleables y susceptibles a un montón de distorsiones. Hemos visto cómo las emociones pueden amplificar o disminuir nuestros recuerdos, cómo el estrés puede fragmentarlos o incluso borrarlos, y cómo la sugestión puede implantar recuerdos completamente falsos, lo que nos hace cuestionar la veracidad incluso de nuestros recuerdos más preciados. Darnos cuenta de que nuestros recuerdos no siempre son fiables puede ser inquietante, incluso perturbador. Dependemos de nuestros recuerdos para navegar por el mundo, dar sentido a nuestro pasado e informar nuestras acciones futuras. Sin embargo, como hemos descubierto,
Los mismos mecanismos diseñados para preservar nuestro pasado son inherentemente defectuosos, propensos a errores, distorsiones e incluso invenciones. Las implicaciones de esta falibilidad son de gran alcance y se extienden más allá del ámbito de la experiencia personal para impactar nuestra comprensión de la justicia, la historia y la naturaleza misma de la verdad. Los testimonios de testigos presenciales, que alguna vez se consideraron la prueba de oro en los procedimientos legales, ahora se ven con mayor escepticismo, ya que hemos llegado a comprender la susceptibilidad de la memoria a la sugestión, los prejuicios y el paso del tiempo. Los relatos históricos también se están analizando con una mirada más crítica, ya que reconocemos el potencial de los prejuicios culturales, las agendas políticas e incluso el simple paso del tiempo para distorsionar nuestra comprensión colectiva del pasado. Gap 2S. Sin embargo, que la verdad sea escurridiza no significa que nuestros recuerdos carezcan de sentido o sean irrelevantes. Nuestros recuerdos, a pesar de todos sus defectos, son una parte integral de lo que somos. Dan forma a nuestras identidades, informan nuestras decisiones y nos conectan con nuestro pasado. En lugar de desesperarnos por la falibilidad de la memoria, podemos optar por aceptar sus complejidades, reconociendo que nuestros recuerdos, aunque no siempre sean precisos, son, sin embargo, hilos valiosos en el rico tapiz de nuestras vidas. Somos los autores de nuestras vidas entretejiendo memoria, imaginación y experiencia. Sin embargo, somos narradores imperfectos, propensos a adornar detalles y omitir verdades. Esta subjetividad no invalida nuestras historias, las hace únicas. Debemos ser conscientes del sesgo y la distorsión y cultivar un enfoque crítico. Al comprender la falibilidad de nuestras mentes, nos convertimos en oyentes más compasivos y administradores reflexivos de nuestras historias. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.